Bienvenidos sean todos, aquí estamos con el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Rodríguez, economista, claro que sí, y político además, porque eso de ser economista nada más, ¿no? Iván, como que... Sí, sí. Sin contacto con la realidad política, eso como que es un economista cojo, un economista que no tenga eso. Decía en el año 1917, en su tesis sobre Abril, Vladimir Ilich Lenin, que la política no es más que la expresión concentrada de la economía. Así es, sí es. La economía lo es todo prácticamente. Y en ella se define todo. También. Todo se define a partir de las relaciones sociales de producción que incluyen los medios de producción. Exacto. Y a partir de esa ecuación que los marxistas llamaron en su momento contradicciones entre la base y la superestructura, se desprendía todo el movimiento de lucha de clases, que en el fondo conducía hacia el dominio del poder, que es hacia donde va, en última instancia, la lucha política de un determinado Estado. Así mismo. Y en la sociedad, claro que sí. Y eso no ha variado. Y toda la doctrina en que se han inventado la ciencia social, desde la teoría de Marx a la de Max Weber, llegando a la teoría moderna del siglo XX y del siglo XXI, es cómo controlar el poder de diferentes medios. Yo le decía al joven que yo creo que nosotros en estos momentos estamos inmersos en lo que conceptualmente James Sharp en el año 1973, un politólogo norteamericano, llamó golpes blandos, golpes suaves, que son manifestaciones que se orientan, se dirigen desde cierto estamento fáctico, sin el uso de la violencia, para conducir de manera consciente a un conjunto de fuerzas políticas a tomar decisiones contra un gobierno democráticamente establecido. Y eso generalmente se produce en situaciones, en coyunturas específicas, y probablemente la República Dominicana en estos momentos esté viviendo esa coyuntura fundamentalmente como consecuencia del gran acontecimiento, del gran pacto nacional, del gran acuerdo de país a que estamos obligados en el año 2020, es decir, a poco más de un año. Un año y par de meses. Un año y yo diría que un mes, que son las elecciones. Entonces, como estamos en un periodo preelectoral donde, y vuelvo a citar de nuevo a Lenin, cuando decía que hay décadas que no pasan nada y que hay semanas que son décadas, a partir de este momento nosotros vamos a vivir aceleradamente, probablemente décadas. En semanas. En semanas. Yo, mira, en lo que esa década viene y precisamente para que tengamos fuerza, queremos compartir contigo y con nuestra compañera Kenia la costumbre que es el café Santo Domingo. Costumbre de todos los días. Que esa es la costumbre de todos los días. Ese es nuestro golpe suave de todos los días. golpe suave, si lo quiere duro, le echa más azúcar. Mucha salud. Aquí seguimos a G-Sharp todos los días. Con nuestro golpe blando, que es el café Santo Domingo. Sí. Así mismo, así mismo. Pero bueno, nosotros tenemos por delante una coyuntura importantísima, como tú lo dices, de cara a ese gran pacto que tendrá que darse para el 2020. Estamos prácticamente a un año ya de esa concurrencia, ¿no? Que llegará, indudablemente, que llegará. Nosotros sabemos cómo vamos hacia allá. Nos preguntamos cómo está el país, cómo va nuestro país hacia allá. Esa economía que es la quinta esencia de la política, o la política que es la quinta esencia de la economía. ¿Cómo la visualiza Iván
Rodríguez, desde el viceministerio y desde el ministerio propiamente dicho de Economía, Planificación y Desarrollo. Mira, Ramón, justamente el hecho de que todos los fundamentos de la economía dominicana estén sólidamente estructurados es lo que me dice a mí que estos movimientos que aparentan ser telúricos, pero que no tienen una gran dimensión en la escala en que se miden los movimientos telúricos, se constituyen como fuerzas reales de conspiración contra el gobierno del presidente Danilo Medina. Porque la economía va bien y la economía está bien. Y la economía ha venido bien desde que él tomó el control de las riendas del poder en el año 2012. En el año 2012. La economía se fundamenta en equilibrios que se dan cuando tú quieres determinar si las cosas van bien o mal, en equilibrios que se dan en diferentes variables de la economía de un país. Si tú tienes la parte fiscal en franco control y en franca consolidación, de hecho, de un déficit consolidado de todo el sector público, de casi un 7% del Producto Interno Bruto en el año 2012, el año pasado, en el año 2018, la economía dominicana cerró con ese indicador en 1.7, más 1.2 del sector público no financiero. Estamos hablando de que de casi 7% se bajó a 2.3%, que es un logro extraordinario e inimaginable dentro de lo que los economistas llamamos equilibrio de la finanza pública o sostenibilidad de la finanza pública. Un 4% aproximadamente. No, 1.7 el gobierno central. Ajá. Y 1.2 el déficit del sector público no financiero, que es esencialmente el déficit del Banco Central. Estamos hablando de 1.7 más 1.2, sí. 2.9. 2.9, casi 3. Entonces, si tú tienes la finanza pública expresada en esos indicadores con cierta robustez, y digo cierta robustez porque el año pasado, por muchos años, la economía dominicana no había alcanzado un balance primario positivo del mismo nivel en que fue el déficit. Alguna coincidencia mágica. Tuvimos un déficit financiero, un resultado financiero por encima de la línea de 1.7, y sin embargo el balance primario, que no es más que retarle al gasto público los intereses de la deuda pública, fue de 1.7%, positivo. Es decir, que el gobierno pudo cubrir todos sus gastos corrientes, pudo cubrir todos sus intereses de la deuda pública y le quedó una porción para cubrir parte de sus gastos de capital. Por el lado monetario, los indicadores también son buenos. Los agregados monetarios se han venido comportando con muchos logros y a través de sus indicadores financieros podemos manifestar, es decir, los niveles de financiamiento de parte de la banca privada o de todo el sector financiero privado ha sido bueno. La captación de depósitos, tanto monedas extranjeras como moneda nacional, también ha sido significativo, y en estos primeros 3 meses que nosotros tenemos contabilizado del año, esos indicadores del sector financiero siguen siendo muy buenos, con niveles de solvencia por encima del 17%, niveles de activos y de patrimonio bastante importantes para generar confianza en los agentes productivos y en la persona de un país, porque el sistema financiero es el oxígeno de una sociedad, de una economía. Decía Juan Bosch que es como la sangre que circula por todo el cuerpo. Es como la sangre que circula. Y igualmente que los índices de morosidad de la banca privada están
bien controlado. Tenemos un sector externo que ha venido reduciendo su déficit en cuenta corriente de balanza de pago también de una manera acelerada, y el año pasado fue poco más de negativo de 1.2, 1.3%. Entonces, si tú tienes tus cuentas externas bajo control, si tú tienes tus cuentas monetarias bajo control y tú tienes tus cuentas fiscales bajo control, tú tienes que la economía va bien. Y eso se puede ver a través del comportamiento de los sectores que conforman lo que es el Producto Interno Bruto de una economía. Sector construcción, sector turismo, sector transporte, sector gobierno, sector servicio, comercio, etcétera, han permitido que en los últimos años nosotros hayamos sido la economía de más fuerte y robusto crecimiento de América Latina y el Caribe. Y el año pasado fuimos récord con un 7% en términos de ese agregado macroeconómico, y ya para los primeros 2 meses de este año 2019 el crecimiento ha sido en el bimestre de cerca de un 5.5%, lo que nos permite proyectar que al final del año estaremos siempre por encima del Producto Bruto Interno Potencial, que es alrededor de un 5%. En la región, ¿hay algún indicador de cómo ha sido este bimestre? Bueno, la CEPAL pronostica un crecimiento casi similar al del año 2018 para la región, de alrededor de 1%. Es decir, que nosotros estamos proyectando la economía internamente, y también los organismos internacionales que ocultan las estadísticas de los países están proyectando que la economía dominicana crecerá entre un 5.5 y un 6% en este 2019. Y si a ello le agregamos las políticas públicas de un gobierno que permanentemente está preocupándose porque el gasto social vaya en aumento, expresado a través del gasto en educación, el gasto en seguridad, el gasto en salud, el gasto en agua potable, etcétera, tenemos que concluir en que las cosas marchan bien. Políticamente es donde se trata de crear problemas, esencialmente, como decimos en política, de pecar en río revuelto. Y no se va a encontrar nada en ese río revuelto. Es como al final todo va a terminar resolviéndose para que el país siga desarrollando su sendero de consolidación económica, política, social, institucional, y que se logre y se alcance la visión país que cada año debe irse consolidando, que tiene definida la Estrategia Nacional de Desarrollo de cara al año 2030. Un país cohesionado territorialmente, socialmente, institucionalmente, económicamente, ambientalmente, democráticamente, donde las personas del país tengamos mejores condiciones de vida. Hacia ahí nosotros vamos en cada año proyectando la sociedad dominicana, independientemente de todos estos aletazos, que yo sigo diciendo que son aletazos dirigidos, bajo criterio esencialmente de contradicciones políticas al interior del Estado dominicano. Y si los sabios políticos que gobiernan el Estado dominicano toman en cuenta eso que yo estoy diciendo, es sencillamente definir la estrategia y adoptar decisiones políticas que ya no deben esperar más tiempo en adoptarla. Es decir, estamos llegando, como yo decía, a días que van a ser décadas, y a horas que van a ser días.
Y al adoptar esas decisiones, va a haber equilibrio en las fuerzas. Va a haber equilibrio porque, en última instancia, los sectores actúan y se mueven en función de lo que más le convenga. Y yo estoy convencido de lo que más le conviene a los sectores sociales, políticos, institucionales, económicos de la República Dominicana, es que dejen al gobierno gobernar en la forma en que lo ha venido haciendo. Porque aquí no está en juego la democracia. ¿Y quién ha dicho que la democracia peligra? Bueno, el mejor testimonio de que nosotros tenemos un país eminentemente democrático, sólidamente democrático, es el espacio de divergencia política y de divergencia cultural y de divergencia religiosa que se dan en la República Dominicana. Esa manifestación, por ejemplo, de la Iglesia Católica es un reflejo, es una expresión del alto nivel de democracia. Digamos que de un sector de la Iglesia. De la Iglesia Católica, vamos a decir, pero ponla toda la Iglesia Católica. Sí, porque es el sector dirigencial. Tú puedes poner toda la iglesia, y eso es Ni una siquiera manifestación todo. de democracia, porque en una dictadura eso no se tolera. Y recordemos, desde la época en que se firmó el concordato en el año 1954 entre Pío XII y Trujillo, cómo se ha venido manifestando esa separación en determinadas circunstancias entre Iglesia Católica y Estado. Es decir, eso hoy en día yo lo veo como una expresión concreta de que nosotros estamos en un país democrático. Ahora, que pueden ser manifestaciones espontáneas, eso es lo que yo dudo. Porque esas manifestaciones están vinculadas a un conjunto de actores que en los últimos años se han venido dedicando en el país a tratar de ejecutar eso que yo dije al principio del programa, de un golpe suave, de un golpe blando. Pero aquí no va a ser posible porque nosotros contamos con unas instituciones que también están estructuradas con mucha solidez. Iván, tú mencionabas con mucha elocuencia el tema de la teoría de la elección racional, en el sentido de que las personas eligen lo que más les conviene. Sin embargo, esta misma, a principios de la semana, a finales de la semana pasada, salió una famosa encuesta o estudio y muchas personas te estaban hablando de este estudio sobre la seguridad que nos colocaba en materia de seguridad compitiendo con El Salvador, compitiendo con Guatemala, como estábamos por abajo de Haití, o sea, Haití tenía aparentemente mejores niveles de seguridad que nosotros y que Botswana en África. Entonces, ¿cómo se compagina que en una economía que ha mostrado los signos que tú señalas, sectores que se verían afectados por que el turismo es una ventana de nuestra economía o una parte importante de nuestra economía, pregonen estudios similares que evidentemente, yo no he ido ni hay que hacer mucha ciencia, parecen chocar con la realidad, porque no es posible que estemos peor que Haití? Entonces, ¿cómo se explica que estas fuerzas estén haciendo una especie de harakiri al mencionar ese tipo de estudios que afectan la marca país? Tú lo has contestado. Tu pregunta ha sido muy elocuente en la forma en que tú la has planteado. Si un indicador de inseguridad es el turismo, y en la República Dominicana el turismo, el año pasado y en estos primeros 3 meses, está mostrando movimiento muy positivo desde el punto de vista de afluencia de turismo, tanto interno como turismo consolidado. Si tú tienes que la inversión extranjera directa, que es otra manifestación de si una economía está cimentada sobre solidez democrática, y en la República Dominicana seguimos exhibiendo altos niveles de inversión extranjera directa. Si tú tienes que el rating de la colocación de bonos de la economía dominicana en mercados financieros internacionales se sigue
manejando dentro de un entorno muy favorable, tanto en términos de condiciones de tiempo como de tipo de interés, entonces tú tienes que concluir de que esos son estudios que pueden ser parte de eso que yo he llamado una teoría de la conspiración basado en la sombrilla de los famosos golpes blandos de lo que hablaba James Sharp. Y eso es esencialmente lucha, conflicto, con mira a imposibilitar de que el país continúe por una senda de desarrollo basada en principios fundamentalmente democráticos. Hacia ahí es que se dirige, por eso yo digo, las fuerzas políticas que dirigen la nación están obligadas a definirse rápido sobre el qué hacer. ¿Qué hacer? Y para mí, yo estoy claro en lo que debe hacerse. Como ente político, como estudioso de la ciencia política y como ente racional, yo tengo definido que lo que hay que hacer debe hacerse y debe hacerse ya. ¿Y qué tú entiendes que es lo que debe hacerse? Desde tu perspectiva. Bueno, si yo lo veo desde el punto de vista de un observador neutral, yo te diría que el partido de gobierno, que es el principal partido de la República Dominicana, debe abocarse a definir cuál es su estrategia de cara al periodo electoral del año 2020. Y elegir rápidamente su candidato. Ahí está todo. Desde que el partido de gobierno, que es la principal fuerza política de la nación, determine cuál va a ser su candidato para el año 2020, viene inmediatamente un reagrupamiento de fuerza y de movimiento a su alrededor, consolidando a ese partido como el vencedor de las elecciones del año 2020. Pero es una decisión que la debe tomar el Partido de la Liberación Dominicana en función de lo que más le convenga al país y en función de lo que más le convenga a ellos. Eso es así. Pero eso tiene un cronograma. Y ese cronograma lo van a seguir. No te preocupes y no nos preocupemos porque lo vamos a ver. Ahora, yo veo dos cosas. Una simple. La primera, sectores que dicen que la economía se desmadra cuando entra en periodo electoral. Metiendo miedo a la gente, en fin, a los diferentes sectores del país. Tratando de buscar temas. Esa es una de esas cosas que lanzan, de esas teorías, ¿no? Y que no siempre son reales, porque ya sabemos que no siempre eso ocurre así. Y yo veo una segunda que sí es más importante para mí, un segundo elemento, un segundo detalle. República Dominicana está ahora mismo caminando en un sentido en el que no camina para por lo menos la mayor parte de América Latina. Tú lo has visto, Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, aquel, el otro, van en el camino que les ha sido trazado, que es un camino claro de reducción del Estado, de desregulación, de neoliberalismo franco y abierto, en muchísimos aspectos. La República Dominicana, sin embargo, no ha entrado por ese camino, va por otro camino, que es un tanto más keynesiano, si uno quiere, ¿verdad?, orientarse en estos asuntos. No plantea eso una dicotomía, por lo tanto, no le plantea eso, no nos plantea desafíos a nosotros. Mira, Ramón y Amaro, demostrado estadísticamente, hay estudios econométricos que ha hecho tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las mismas Naciones Unidas, que te dicen que en periodos electorales hay movimientos erráticos en el comportamiento de la finanza pública. Eso es estadísticamente así, porque indudablemente que las elecciones de un país determinan, como yo digo, acciones
que son esporádicas, pero que son muy puntuales desde el punto de vista del accionar del Estado a través tanto de su política fiscal como de su política monetaria. Eso no es un elemento propio ni característico en la República Dominicana. Eso tú lo ves en Estados Unidos, tú lo ves en Francia, tú lo ves en Alemania, tú lo ves en Chile, tú lo ves en Brasil, tú lo ves en Argentina. Obviamente que cuando no hay instituciones sólidas, y yo insisto, nosotros no tenemos ideas de los alcances que nosotros hemos logrado en estos 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina en materia de consolidación institucional. No institucional hablando en abstracto, sino solidez del sistema financiero, solidez del sistema judicial, solidez del aparato legislativo, solidez de los partidos políticos. Somos de los pocos países latinoamericanos que todavía tenemos credibilidad en este sistema de partidos políticos. Ahora, ¿cómo el presidente Danilo Medina en el periodo 2016, cuando optó por un segundo mandato, manejó la política fiscal? Hubo de madre, como tú dijiste, o de guañangue, como dicen algunos ladinos de la comunicación, en la finanza pública. No, al contrario, el año 2016, el año en que se religió el presidente Danilo Medina, el déficit fiscal fue de 2.8% del Producto Interno Bruto. Y hubo crecimiento en el Producto Interno Bruto de más de un 6%. Entonces, no hubo ni de guañangue de la economía, ni mucho menos de la finanza pública. ¿Por qué? Porque también tú tienes que tomar en consideración cuáles son los principios, los escrúpulos que gobiernan el accionar de un hombre o de un conjunto de hombres y de mujeres. De manera que a mí no me preocupa mucho ese tema porque, mira, tú tienes el caso del aumento de salario que el presidente Medina anunció el 27 de febrero y que entran en vigencia a partir esta semana, de dentro de 2 o 3 días. Ya en esta semana. El gobierno ni va a aumentar, no va a aumentar el déficit ni en una fracción de 0%. O sea, el déficit va a seguir siendo 1.7%. Primero porque es una cifra que nosotros hemos calculado en el Ministerio de Economía de alrededor de 520 millones de pesos por mes. Si tú lo multiplicas por 9, estamos hablando de poco más de 4.500, 4.600 millones, incluyendo ya la parte de la proporción del sueldo 13 de la regalía pascual. Y lo que el gobierno va a hacer es sencillamente dentro de la partida, el gasto público se divide en gasto corriente y en gasto de capital. El gasto de capital no se va a tocar en nada. Entonces el gasto corriente tiene 3 componentes: gastos operacionales, transferencias corrientes e intereses de la deuda pública. Intereses de la deuda pública no se va a tocar en nada. Transferencia corriente no se va a tocar en nada, que son los subsidios que el gobierno otorga tanto al sector público como al sector privado a través de diferentes manifestaciones. Entonces tú tienes una partida dentro de los gastos operacionales que se llama bienes y servicios, que son la compra de servicios no personales o las erogaciones en servicios no personales y adquisición de materiales y suministros que realiza el gobierno en un año fiscal. Esa partida, que fue estimada para el presupuesto del 2019 en términos redondos, en unos 94.000 millones de pesos, 93.600 para ser exacto. De esa partida, se van a sacar esos 4.600 millones de pesos y ni se va a anotar. Porque sencillamente es dejar de generar determinados gastos dentro de esos gastos operacionales sí, y dedicarlo a la otra parte que componen esos gastos operacionales, que son las remuneraciones de los empleados. Así que esa erogación
estuvo también planificada desde el punto de vista fiscal, que no va a tener ningún impacto. El déficit va a seguir y los primeros 3 meses del año nos dicen que vamos muy bien porque han sido positivos los resultados. Tendrá un impacto, pero financieros. positivo. Bueno, el en la impacto es economía. positivo porque va a contribuir primero a mejorar los niveles de vida de un importante segmento de la población, de la economía y de la sociedad dominicana, y por otro lado le va a permitir un mayor consumo, lo que a su vez se va vía el principio de Keynes a ir generando efectos multiplicadores en la cadena de producción y de distribución de la economía. De manera que nosotros podemos estar seguros de que un bolsonarato o un macrazo o un madurazo para irnos al otro extremo, no, nosotros estamos bendecidos contra eso. Mira, O yo diría blindado contra Blindado. eso. Lo menos que puede suceder en la República Dominicana en el 2020, lo menos, para mí no sería una sorpresa, para mí. Y no estoy hablando como un dirigente político del partido de gobierno, porque no lo soy. Si lo veo desde el punto de vista de mi partido, que apoya al gobierno, o sea, del Partido Revolucionario Dominicano, lo menos que puede sucederle al país en el año 2020 es que el presidente Danilo Medina continúe por 4 años más. Y eso yo no lo vería mal. No. Mira, Usted no lo vería mal. No lo veo mal. Yo le iba a hacer una Porque yo no lo veo pregunta. mal, sencillamente porque el gobierno, Porque usted es economista. el presidente Danilo Medina está ejecutando una obra de gobierno que ha resultado positiva para... Y no es que yo estoy planteando la reelección, porque eso no está en discusión ahora mismo. Ni siquiera el presidente ha dicho si se va a reelegir. Yo diría que lo menos que le puede suceder al gobierno del presidente Danilo Medina es que él entienda que su obra de gobierno, definida en su plan de gobierno para este periodo y definida en las herramientas en que descansa el Estado, que son la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, el presidente Danilo Medina, que ha logrado extraordinarios logros en las metas y en los indicadores de esa agenda y de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, continúa, entregaría el gobierno a 6 años de cumplir con la Agenda 2030 y con su Plan Nacional de Desarrollo en una situación muy ventajosa para quienes sean los continuadores de la política pública a partir de ese periodo. Yo diría que eso es lo menos que puede O sea, suceder. que tú no crees en una encuesta que dicen por ahí de que hay un rechazo a la reelección del presidente. Y usted brega con números. Bueno, el usted es economista. presidente de la República Dominicana, tú no lo puedes medir igual que al gobierno que él dirige. Su gobierno es bueno, pero el presidente es mejor. Porque el gobierno es el accionar de muchos hombres y mujeres. Muchos lo hacen bien, muchos lo hacen mejor, pero muchos no lo hacen tan bien, ni lo hacen tan regular. Pero el presidente lo hace en excelencia, 100% en excelencia. Entonces, si él lo hace 100% en excelencia, la percepción que se puede tener de gobierno es muy diferente a la percepción que se puede tener del presidente. Y la percepción que se tiene del presidente es buena, es mucho mejor que la que se tiene del gobierno. Y el gobierno es bueno. Yo te iba a hacer una pregunta ahorita, pero tú mismo la contestaste, que tenía que ver si no había sido una improvisación el hecho de anunciar un aumento de salario en un periodo electoral, pero explicaste de manera magistral cómo se corresponde con un gasto operacional del gobierno y cómo era un elemento planificado que no iba a afectar eso. Pero has mencionado varios instrumentos de gestión, incluyendo la Ley 112 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y has indicado que el presidente, en su plan de gobierno, lo ha enmarcado dentro de parte de esas políticas y le ha puesto un determinado énfasis. Mi pregunta es, ¿hay un instrumento de seguimiento a ese plan de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que realmente permita ver si se está aplicando?
esos instrumentos. Claro. O sea, no solamente una planificación en eso, sino englobe el espectro total de las políticas públicas. Sí, mira, en el 2015, cuando se aprobó la Agenda 2030, que ya nosotros teníamos nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, en septiembre del 2015, el gobierno creó inmediatamente una comisión de alto nivel, presidida por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, cuya vigencia era hasta el 16 de agosto del 2016. Pero en el 2016 el gobierno emitió otro decreto ampliando y fortaleciendo esa comisión de alto nivel de desarrollo sostenible que sigue bajo la presidencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la persona del ministro, que integra alrededor de 23 personalidades de diferentes instituciones, incluyendo la academia, la sociedad civil, el sector privado a través de sus instituciones y las diferentes instancias del Estado Dominicano. Ya nosotros hicimos nuestro informe voluntario en el año 2018 de los logros que hemos venido obteniendo en ese sentido. Este año, el próximo mes de julio, pensamos no presentar un informe voluntario, sino colgar en la página de Naciones Unidas los alcances que nosotros hemos obtenido en los 6 objetivos de desarrollo que se van a discutir este año 2019 y en la Asamblea General de septiembre los presidentes deben presentar un estado de situación de cuál ha sido el cumplimiento de la agenda en cada uno de los 17 objetivos y nosotros estamos trabajando en eso. Allá en el Ministerio de Economía hay una estructura muy bien montada con un conjunto de técnicos de altísimo nivel desde el punto de vista académico y desde el punto de vista institucional que llevan esos temas bajo el Viceministerio de Planificación que yo dirijo. Yo vengo siendo el secretario técnico de esa comisión de alto nivel y nosotros hoy precisamente tenemos reunión en la Secretaría Técnica para discutir algunas de las cosas pendientes que estamos trabajando. O sea, ahí vamos muy bien. Pero mira, cuando yo te hablaba de la necesidad de producir esos incrementos de salario, es porque es un reclamo, no solamente es un reclamo de todos los sectores de la sociedad dominicana. El tema es el siguiente: en economía, los economistas tienden a trabajar con modelos matemáticos. Y uno de los modelos que utilizan los economistas para determinar en qué nivel debe generarse un incremento de salario es cuando tú determinas el comportamiento de la productividad del trabajo versus el comportamiento del propio salario en términos reales. Entonces, si tú tienes que el salario real de una economía, en el caso de la República Dominicana, en los últimos 10 años se ha venido incrementando en términos acumulativos anual en cerca de un 16%, mientras que la productividad del trabajo real en la República Dominicana se ha incrementado en ese mismo periodo en un 22%, tú dices, eso, o sea, no podemos mantener ese desfase. Claro. Mientras el empleado está siendo cada día más productivo, al mismo tiempo está ganando menos en relación a esa productividad. Entonces, ¿qué ha venido haciendo el Banco Central? El Banco Central ha venido reclamando eso, de que es hora de que el sector privado entienda que si quieren tener un sector productivo más eficiente y altamente calificado, tienen que tomar en consideración el tema de... Entonces el presidente comenzó dando el ejemplo él en su gobierno y tomó esa medida que, como yo le dije, el impacto serán al término del año 2019 de un volumen que no le va a crear ninguna situación de impacto en sus indicadores financieros, sino que el gobierno sencillamente va a dejar de hacer ciertas cosas que son menos importantes que darle más calidad al trabajador.
Y que tienen un efecto multiplicador menor. Exactamente. Pero además llevará calidad a la vida de la gente y provoca un movimiento importantísimo en toda la economía, en todo el país. Así es. Necesario además, ojalá que el sector privado escuche y atienda esa señal. Bueno, ahí Claro. está el Comité Nacional Porque además de no Salario genera deliberando. inflación, además no va a generar inflación, No, que es el no. temor de siempre, que es el canto de siempre, que no es que eso genere inflación, pero no genera inflación, no está llamado a generar inflación. Y sobre todo que los agregados monetarios y el programa monetario del Banco Central, que tiene como fundamento meta de inflación, han venido reflejando una inflación que no ha sido nunca mayor que su meta de 4 más o menos 1. Sí, dentro de ese rango hemos, en los últimos 8 años, 6 años más o menos, estado conduciendo las políticas monetarias. O sea que, como tú dices, no es un elemento inflacionario porque no induce a un consumo excesivo de bienes y servicios. Y déjame decirte, nosotros no tenemos... Ni aumento del circulante. Un aumento del circulante moderado. Nosotros no tenemos un Estado muy interventor como se puede creer. En ese sentido, nosotros estamos muy lejos de ser keynesianos. Porque la participación del Estado en una economía se mide fundamentalmente a través de la composición del consumo. ¿Cuál es la generación de consumo en la economía dominicana? Alrededor de un 82% es generado por el sector privado y la diferencia, un 18%, es generado por el sector público. Así que tenemos un Estado muy pequeño. O sea, nosotros no estamos, no somos neoliberales, pero no somos keynesianos. Es decir, nosotros podríamos tener podríamos aumentar más la fuerza del Estado. Y eso es una agenda del próximo gobierno, del año 2020-2024, que es el tema fiscal. Sí, poner sobre la mesa la necesidad de replantearnos si debemos seguir gastando como hemos venido gastando y si debemos seguir recaudando como hemos venido recaudando. Que la conclusión es, debemos recaudar más y en un sistema tributario más equitativo y debemos gastar más, pero mejor. La ley, el pacto fiscal que quedó pendiente por la ley 112. Eso es de los temas que están ahí en esa agenda. En la agenda del 20 agenda al 24. Pendiente. Pero nosotros podemos decirle ahí tranquilo, ese pacto fiscal se va a dar. Y en ese pacto fiscal nosotros vamos a ver el grado de sinceridad del gobierno y el grado de sinceridad del sector privado, o el grado de insinceridad. Claro. Así que, gracias a Iván Rodríguez, por esta cátedra de economía que nos nutre. Y política. Economía no, yo diría, economía y política. Yo diría que hablamos de política y de todo un poco. Y pusimos retos ahí. Claro que sí. Gracias a Iván Rodríguez, economista, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, señor, por esta cátedra magnífica de todo esto. Sí, que nos sirve a todos para saber por dónde estamos y para dónde vamos y debemos ir también. Y sobre todo cómo funciona la gestión pública. Claro, porque a veces uno cree que son muchas cosas a lo loco, que no hay ningún tipo de seguimiento, y hay un trabajo arduo que tú acabas de mencionar que muchos de nosotros hay una institucionalidad construida seriamente. Y hay que seguir dándole continuidad a esa institucionalidad, porque en las elecciones del 2020 va a estar en juego volver al feudalismo o seguir hacia el desarrollo de los cambios que demanda la humanidad. Y nuestra sociedad. Oye, volver al feudalismo. Nos preocupa es esta. Tú estás tirando la cosa muy lejos para el feudalismo. Después vamos a hablar de eso. Gracias, Iván, y gracias a ustedes por estar con nosotros ahí siempre en Ojalá. No se preocupen. Este del feudalismo lo retomaremos después. Quédese ahí que tenemos mucho que compartir con ustedes.